Muy bien, pues bienvenidos todos al octavo episodio, ya estamos en el número 8 de Biografías en Singular y hoy tengo el gran placer de tener como invitado a Josep Beira. Cuando empecé el proyecto de estos programitas, de estos episodios con enfoque biográfico, pues la verdad que era posiblemente la primera persona que tenía en mente, porque estaba con su libro pero claro, era de una manera un poco inaccesible, ¿no? No nos conocemos en persona, tuve que mover ahí, escribir a su editorial, bueno, finalmente por una red social sí que pudimos contactar y bueno, y de una forma muy amable, la verdad, y generosa, pues hoy tenemos el gusto de contar con este caballero, José. Bienvenido. Bueno, bien hallado. Muchísimas gracias. Siempre es un placer que las personas intenten contactar con uno para poder intercambiar y para poder hablar de lo que consideramos más importante, a pesar de que hay muchas cosas importantes en la vida, pero sino que creo que lo más importante de todo es la conexión de nuestro ser con el sentido para el cual hemos sido creados y por el cual estamos aquí. Entonces, bueno, esto para mí es como ir al patio del recreo, me parece fantástico, genial. Ujú. Muy bien, pues bueno, iremos conversando aquí tranquilamente, pues que yo sé, pues bueno, tiene muchos perfiles, ¿no? Tiene una variedad también de actividades, de inquietudes que el hombre comparte, ¿no? Y no podríamos encasillarlo exactamente, pues, no sé, ¿no? Como esta persona que se dedica a esto, que lleva toda la vida en esto, no es el caso, ¿no? Y bueno, si te parece, Joseph, como normalmente hacemos, nos gusta dar ese enfoque retrospectivo también para ver cómo se ha ido dando el desarrollo personal, que luego podemos ver cómo va floreciendo, ¿no? Podemos ir viendo los frutos a lo largo de la vida, pero nos gusta poder hacer ese recorrido, ¿no? Para ver cómo germina, cómo en ese niño empiezan a asomar esas inquietudes o ¿cómo, cómo dirías tú que este pequeño Joseph, bueno, naces en Uruguay, ¿verdad? Sí, Montevideo, sí. Sí, como Genial. siempre digo, nací siendo muy joven, la verdad que es que en determinado momento, por haber leído un colegio religioso, etcétera. Siempre, bueno, me picaba un poco la inquietud, pero no tanto como para enfrascarme de lleno, ¿no? En la religiosidad. Sin embargo, cuando tenía 7 o 8 años, tenía pensado en ordenarme cura o monje o algo de eso, ¿sabes? ¿No? Hasta que al final después entendí un poco más adelante el tema que había con las chicas, el celibato y todo eso, entonces lo descarté como camino porque, bueno, no quería limitar mis opciones de felicidad, ¿no? Si bien son respetables las que cada uno coja, pero bueno, en mí estaba el deseo de compartir mi vida con otra persona. Y en determinado momento recuerdo que siempre lo digo porque me me viene a la memoria tal cual lo estuviera viendo ahora, que yo le decía a mi madre para qué servía la vida, eso de los 10 años, porque si simplemente era nacer, comer, reproducirse y morir, pues que esto no tenía ningún significado, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, mi madre con sus recursos, lo primero que hizo fue llevarme a una vidente del barrio, porque pensaba que tenía algo raro, y después me llevó al médico. Sí, me llevó subrepticiamente a un neurólogo que me empezó a hablar. Yo decía, este tío que me está hablando, me está metiendo unas milongas. Me recomendó un libro que nunca leí, Tus zonas erróneas, Wayne Dyer. del Dwayne Dyer Wayne o Dyer, Bernard, sí. no me acuerdo. Ujú. Sí, nunca lo leí. Y honestamente, viendo el material que ofrecía el autor, tampoco nunca me interesó demasiado, ¿no? Ujú. Eh, entonces, siempre hubo esa inquietud, esa necesidad, ¿no? Si yo iba, por ejemplo, cuando se hacían cantos religiosos y eso, bueno, la música me inspiraba muchísimo, ¿no? Eh,
y entonces encontraba una gran conexión emocional, que eso bueno, se corresponde con lo que nos dice la Kabbalah, ¿no? Del Serampín, de la parte media del árbol, ¿no? Que en realidad es nuestra alma emocional, que es nuestra estructura emocional, el mundo donde las cosas se forman. Entonces, en mí siempre fue un gran, e incluso ahora, ¿no? La música es para mí un acto religioso, es un acto religioso en el sentido de religar, de volver a unir, ¿no? O sea, de volverme a unir con mi verdadera, mi verdadera naturaleza. Bueno, Ujú, entonces, con el tiempo me fui enganchando, porque también una cosa que me gustaba muchísimo, que es algo ancestral en mí, que las artes marciales, y creo que a los 13 14 años, creo que a los 13 años o así, me compré el Tao Te Ching. Sí, casi nada. Bueno, estuve fascinado con él, incluso le hice ilustraciones en los espacios vacíos, ¿no? Porque además que siempre fui ilustrador, siempre fui dibujante, dibujo de los 6 años. O sea, todo lo que tiene que ver con la rama del arte ujú. me, siempre me cautivó mucho y fundamentalmente porque es un medio de expresión, ¿no? Mi alma tiene una característica que necesita gestarse, necesita expresarse, ¿no? De hecho, venimos a este mundo para manifestarnos, no para escondernos, si no habríamos permanecido sin encarnar. Por lo tanto, la Claro. manifestación forma una parte importante de nuestra vida, ¿no? El tema es que sea una manifestación positiva, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, ahí empecé con obviamente que las religiones estándar dejaron de ofrecerme las respuestas que yo buscaba. Y como a los 17 años o así, ya empecé a apuntar maneras, me gustaba mucho el taoísmo y el budismo, y después a los 19, 18, 19, entré a un instituto de estudios esotéricos allá en Uruguay, estudios místicos, analizaban todas las culturas. eh, ah, en 3 años pasé a ser uno de los instructores de ahí, empecé a dar conferencias, ya era un chaval y daba conferencias entre un grupo respetable de personas, ¿no? Ya tenía contacto con el público, cosa que no es fácil, porque uno es joven, de pronto 50 desconocidos ahí, y tú hablando de temas, y además que la gente te contestaba, te discutía, porque era una conferencia abierta, y muchas veces ujú. venía gente también un poco, va a decir la verdad, a molestar, ¿no? Y a buscarte los defectos a lo que tú decías, ¿no? No tenía nada que hacer y se iba a una conferencia gratuita a discutir, ¿no? Y eso, bueno, eso te va fogueando, te va entrenando mucho. Y, y después de 6 años de eso, lo dejó de ofrecerme mis respuestas, estuve experimentando con otras religiones, con otras escuelas. Eh, Fui unos 7 años, más o menos así, budista zen. Eh, y en determinado momento también dejó de ofrecerme las respuestas. Y después vino una especie como después vine para España y ahí fue como una especie de quiebre donde me alejé casi completamente de lo espiritual, ¿no? Me enfoqué en la supervivencia, ¿no? La inmigración es una cosa muy dura, no es un chiste como la gente piensa. Dejar todo lo que tienes y empezar una vida de cero, más cuando dejas hijos detrás, también es muy complicado. ¿Qué edad Eh, tenías, Josep, aproximadamente cuando... 36 años o 35 años, más o Ajá. menos. 35 o 36. No recuerdo bien ahora. Soy horrible para las fechas y para los números, ¿eh? O sea, tengo anotado los cumpleaños de todos mis seres queridos porque si no fuera por el móvil o por el Facebook, vamos, no saludo a nadie, ni a mí. No, soy horrible. De hecho, siempre fui muy bueno en historia. Yo casi prácticamente no estudiaba historia. Para mí la historia, que eso es algo que me apasiona, era como, vamos, era como leer un libro de cuentos, ¿no? Yo disfrutaba muchísimo. Mis compañeros de cole se morían. Y yo, Ujú. vamos, lo pasaba pipa. Pero el tema era que no me preguntaran las fechas. Yo sabía los hechos, pero las fechas se me escapaban. Me cuestan Ajá. todavía horrible, ¿sabes? Vale. Entonces, eh, el Vale, caso es podemos ver entonces, Josep, ya aquí bueno, una persona, ¿no? Con una marcada inclinación hacia lo espiritual, como ya de una forma muy temprana le preguntas a tu madre, ¿no? Tú ya te estás preguntando por el sentido de la vida, ¿no? Y el planteamiento así general que hay
a ti no te convence, ¿no? Y vas Claro, haciendo claro. estos pasos en incursiones en distintas corrientes, en la parte oriental también, con las artes marciales, ¿no? Que es una de tus partes de tus Ujú, actividades de desarrollo, la música, ¿no? Como también encuentras, como has dicho antes, esa necesidad de manifestación, de expresar nuestra ujú. parte emocional, ¿no? Ya podemos irnos haciendo una idea de esta sensibilidad y de este ser, ¿no? Que está dando pasos hacia su autoconocimiento y cómo interrelacionar y actuar en el mundo, ¿no? Y ya estamos en la fase, pues como has dicho, ¿no? Que te centras, apartas por necesidad la parte espiritual y como dices que no es ningún chiste, pues te Claro, enfrentas claro, a un cambio completo, ¿no? De claro, país, de claro. ubicación. Ujú, Y todo es por algo, ¿no? Bueno, se dice que bueno, una de las cosas, yo lo digo en mi primer libro, ¿no? Que a mí me tocó lo que le toca a todo aspirante cabalista o cuando se estudia la historia de, de cualquier cabalista, siempre se ve lo mismo, ¿no? Que abandonan su sitio de nacimiento y que cambian su nombre. Entonces, bueno, a mí me tocó pasar por las dos cosas y las dos cosas no fue, ¿cómo puedo? O sea, yo quiero dejar constancia, ¿no? A nuestros amigos de que la mayoría de los procesos nos acontecen. No creo que exista nadie que diga de motu propio, ¿vale? Vale, mañana me voy a iluminar, voy a dejarlo todo y no, eso es un proceso interno. ujú, ¿Vale? De lo contrario, se hace, ¿vale? Hay gente que lo intenta hacer, hay gente que hoy, por los medios de comunicación y por la forma en cómo transmitimos los conocimientos, damos la impresión que es un tema de elección, que es un tema de me pongo una camiseta y me saco otra, ¿vale? Pero en realidad eso es una ilusión, porque en realidad eso es una cuestión artificial. Entonces la gente está poniéndose y sacándose capas constantemente y está digamos, picando aquí y allí, buscando una respuesta y buscando siempre la respuesta más atractiva y la más facilona. Y si hay algo que no tiene el trabajo interior verdadero, el trabajo de la autocorrección, el trabajo, digamos, del camino a la iluminación, es que sea fácil, no es fácil para nada. Es ujú, simple, pero no es fácil. Yo siempre le digo a mis amigos, claro, te puedes explicar la diferencia. Si yo te digo que tienes que pasar de esta habitación a la otra, ¿vale? Yo te puedo decir, es simple, tienes que atravesar la pared, pero es fácil, no, porque hay una pared y a ver cómo la tiras. Entonces, esto, derribar esa pared para encontrarse a uno del otro lado es complejo en el sentido de que uno tiene que aprender a simplificarse. ¿Mm? Y ujú. lamentablemente cuando uno se hace esas preguntas de pequeño, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es esto? ¿Quién soy? La gente suele banalizar eso o te suele... Una, dos, o te dice, tú ya eres perfecto, no tienes que hacer nada. ¿Vale? Bueno, entonces estaríamos rodeados de iluminados. ¿Vale? La gente sería súper feliz, no existirían guerras porque si fuéramos perfectos, hombre, ¿qué tengo que hacer? Simplemente ir, sacar mi perfección del cajón y usarla. Pues no, no funciona así, todos sabemos que no funciona así. O si no, por el otro lado te dice, eso son tonterías, igual, que tampoco funciona, ¿no? Porque hemos visto que la promesa de la felicidad en los escaparates y en las tiendas no ha funcionado. O sea, no ha funcionado desde que empezamos con el sueño americano en los años 45 o 50 y no sé cuántos siglos necesitamos para darnos cuenta que eso, la cosa no va por ahí, que la cosa no va por la fama, no va por el dinero, que eso está bien, está muy bien como un decorado, pero si no, tú no tienes un trasfondo, no tienes algo en el que apoyarte, estás caminando sobre arenas movedizas y cada tanto esas arenas se tragan a la gente. Ese es el problema. Entonces, en determinado momento, yo lo confieso, entré en una caída, porque claro, al haberme alejado, y uno monta un montón de excusas, ¿no? Los procesos que nos van aconteciendo muchas veces son el reflejo de la necesidad del camino que tienes que hacer. Y a veces vas por senderos, por sitios, que yo realmente creo que el nivel de libre albedrío que tenemos es mínimo, es muy pequeño, es ilusorio. Es como dice mi amigo Mario Rabán, no lo tenemos, pero tenemos que jugar a que lo tenemos, ¿no? Porque para que la franja en la que estamos de libre albedrío es muy breve, muy escasa, y eso se debe justamente a que Dios nos ha otorgado el libre albedrío, pero el problema es que nosotros le hemos echado tantas capas de tierra a nuestra autoconciencia que no somos capaces de ejercer ese libre albedrío.
Vale. Es como si yo te doy, vamos a ver, tú no sabes absolutamente nada de mecánica y yo te pongo ante un motor. Y digo, mira, puedes hacer lo que quieras. Vale. Entonces, claro, tiene que venir tu profesor y decir, no, mira, pon la tuerca aquí. No, mira, pon este cable allí. No tienes libre albedrío. Tu libre albedrío va a depender pura y exclusivamente de tu nivel de autoconciencia, de lo que llamamos en Kabbalah Da'at, conocimiento, ¿no? Que no es el conocimiento tal y Ujú. como lo podemos decir, ¿no? Pero bueno, entonces, en determinado momento caí, me sumergí en la banalidad, todas las respuestas. El problema sobre todo fue que todas las respuestas que yo quería haber conseguido o que creía que me estaban dando un soporte, de pronto se fumaron. Así sin más, esas respuestas no estaban funcionando. Entonces, eso me provocó una crisis interna muy grande que me duró años. O sea, podemos hablar de... Para yo volver al camino tuve que pasar por toda una crisis tremenda, en el cual está incluido la pérdida de mi posición laboral, de mi familia, de mi casa y de todo. O sea, fue un... ¡fra! Porque yo iba rumbo a la banalidad, iba rumbo al tipo común y corriente que se preocupa por el sexo, el dinero, la apariencia, el aspecto, etcétera, etcétera, y un poco más. Nunca he llegado al fondo del todo, pero una parte de mí se había enganchado con eso y había como que sepultado o anestesiado eso otro que quería salir. Y Como resulta si le que cuando... hubiera ganado, como si hubiera ganado el pulso, ¿no? Temporalmente, ¿no? Exactamente, como dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Me rindo porque esto no tiene sentido, estar sufriendo aquí, porque en realidad es que no tenía respuestas. El último maestro al que yo seguí su enseñanza, el maestro Krishnamurti, es un maestro muy, muy poderoso, que ha marcado toda una época, pero que resulta que, y eso fue lo que me pasó con todas las doctrinas orientales, y casi siempre lo comento, es que me llevó hasta un sitio en el que te abandonan. ¿Vale? El problema es que te dicen, sí, no, claro, si tú buscas la luz, en realidad es tu ego el que está buscando la luz, pero entonces tú lo que tienes que hacer es no buscar, entonces una búsqueda sin buscar, y eso para un occidental es bastante poco maleable, es bastante poco utilizable, ¿no? Es como que tú tienes una herramienta demasiado vaporosa, no, no, responsabilízate, dime hacia dónde tengo que ir, ¿vale? Tú dime hacia dónde, como yo vaya, eso ya es otra cosa, porque nadie le puede decir cómo ir a otra persona. Ujú. Pero uno tiene el deber de marcar un rumbo, y eso es lo que yo trato cuando le enseño a las personas, de marcar un rumbo que por lo menos no sea el más tortuoso, el más tenebroso, ¿no? Sino marcar el rumbo más luminoso que uno conoce. Yo solamente me puedo hacer responsable de la parte del sendero que yo conozco, ¿vale? Y como me considero que no soy un extraterrestre, al menos, bueno, en realidad todos somos extraterrestres porque todos venimos del infinito, ¿no? O sea, en realidad estamos colocados aquí, a presión, dentro de un cuerpo. Pero quiero decir que como no soy un habitante de Marte o no tengo una característica muy diferente a ningún otro ser humano, supongo yo que por correspondencia, ¿no? Y todos somos seres humanos, vamos a ir por diversos lugares comunes y que nos vamos a identificar en esos lugares comunes, entonces podemos hablar de eso con cierta calma de no equivocarnos demasiado, ¿no? Es decir, bueno, mira, cuando te caes y te tuerces un tobillo, te duele. Bien, ¿te duele a ti? Sí, nos duele a todos, ¿verdad? Vale. Queda afirmado que si te caes, te dueles el tobillo, te va a doler. Entonces, esto es lo mismo. Cuando uno se aleja demasiado, y ahí está la famosa frase del judaísmo, ¿no? No te alejes más de 3 días de la Torá, ¿no? Que eso yo hago mi interpretación, una interpretación no religiosa, hago una interpretación mística, que no te alejes, ¿vale? Excesivamente, ¿no? De la espiritualidad. No te alejes excesivamente de tu esencia, porque eso después va a tener un precio. Y yo ese precio lo pagué. Lo pagué y lo pagué muy duro. Y entonces ahí uno entiende lo que dicen los maestros cuando dicen que la luz está, el progreso se consigue en el ascenso. ¿Y el ascenso qué quiere decir? Es que uno se sumerge en el peor de los infiernos, baja, encuentra la perla y sube. ¿Vale? Son como estos relatos épicos, ¿no? ¿Mm? En Ujú. plan Tolkien, ¿no? Que va el héroe, que son todas metáforas de un proceso espiritual, va el héroe, se tiene que ir hasta la tierra más oscura, coger el tesoro más grandioso y pasar por una serie de vicisitudes. Bueno, pues eso, amigos, eso es para todos.
Eso, tenedlo claro que eso nos toca a todos, de eso no se salva nadie, porque también hay otro concepto místico muy famoso que dice, antes de subir hay que bajar. Siempre que uno está en un proceso, siempre que uno va a dar un escalón hacia arriba, uno tiene que bajar. Siempre que tú tienes, que vas a tener un ascenso en un área, tienes que pasar por una prueba que te desciende y te da un baño de humildad y dice, bueno, mira, ahora sí, ahora has aprendido lo que es esto, ven, vamos, ahora ya puedes pasar al otro salón, pero pasas al otro salón sabiendo lo que has tenido que pagar para eso. Entonces, eso te asegura también que tú seas consciente de tu pequeñez, ¿vale? Y seas consciente también, más allá, yo creo que la verdad que el valor del místico, del aspirante a místico, está en ser consciente no tanto de lo que sabe, ¿eh? Cuando uno alcanza cierto grado de contacto con la luz, uno lo que más lo apabulla no es lo que uno puede llegar a saber, sino la magnitud de lo que uno está desconociendo. Eso es lo que realmente, digamos, te mantiene en un estado de humildad, pero no de humildad, de falsa humildad o de falsa modestia, ¿no? Sino que los árabes dicen que el modesto es un hombre que quiere ser alabado dos veces, ¿no? Claro, porque dicen, ay, qué modesto que es esto. Oh, gracias, gracias. Sí. Este, en realidad, la modestia no nos sirve para nada. La modestia es la máscara de la hipocresía. Nosotros tenemos que ser humildes. Humilde significa reconocer mis valores y reconocer mis Carencia, defectos. ¿no? Lo que... Sí, Ujú, sí, sí, mis carencias, ¿vale? Porque ujú, hasta cierto punto también tendríamos, yo no soy muy de la palabra, usar la palabra defectos, ujú, ¿vale? Porque un defecto es una cosa que ha salido mal de fábrica. Nosotros no tenemos defectos, porque a nosotros nos hicieron genial, ¿vale? Nosotros lo estropeamos en el camino. Entonces no es un defecto, sino que en realidad es una distorsión que nosotros tenemos, es una información que nosotros hemos distorsionado. Por eso creemos que, por ejemplo, si tenemos mucho dinero somos felices. Entonces, esa información, ¿vale? Que es una parte de la información, es decir, tú necesitas el dinero para ciertas cosas, pero tú esa información la deformas, entonces, como el dinero es para cierta, entonces el dinero es importante para todo. Es importante para las cosas que necesitan dinero. ¿eh? Porque hay gente que es tan pobre que solamente tiene dinero en este mundo. ujú, ¿vale? Y no estoy hablando del dinero porque todos lo necesitamos y bueno, o sea, ya no cabe ya esa postura santurrona con el dinero, pero tampoco pasarnos de rosca. Y bueno, ujú, entonces, en determinado momento, y para no intentar resumirlo, que es una cosa que me cuesta, en determinado momento la crisis fue tal que, bueno, lo perdí todo y empecé a repuntar y cogí otra vez el rollo de las artes marciales, a entender ciertos conceptos, y ahí empezó mi manía, mi, mi mecanismo de encontrarle aplicación práctica a todo conocimiento teórico que yo estuviese absorbiendo. Si no tenía una aplicación práctica, no me servía. Los conceptos marciales que yo entendía, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, en Tai Chi hay cuatro fuerzas principales, ¿no? Que se llaman Pon, Lu, Chi, Yang, ¿no? Que significa la fuerza elástica, dejar pasar de costado, la fuerza en cuña y empujar, ¿no? Son las cuatro posibilidades que tú tienes de enfrentarte a la fuerza de otra persona. Entonces, por ejemplo, Liu es dejar pasar en diagonal. Entonces yo digo, bueno, a ver, en esta situación, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Tengo que dejar pasar o tengo que empujar? Porque no es lo mismo, porque había situaciones en las que era necesario que yo adoptase una posición activa, que no me durmiese en los laureles y por comodidad o por timidez no empujara, ¿vale? Y había situaciones en las que yo tenía que realmente dejar pasar, absorber esa energía que obviamente me superaba, y ujú. presentar la oposición a esa energía, que va a ser una muy mala idea. Ajá. Entonces, no sé si me explico, entender esos procesos del punto de vista que eran de mecánica marcial y transformarlos en una actitud filosófica, pero eminentemente práctica, me fue preparando para lo que después me pasó con la Kabbalah, que después la Kabbalah llegó ya en un estado de, ya la búsqueda, ya es como yo tenía, como quien dice, la mesa de trabajo llena de cosas, y dije, por favor, ya no aguanto más esto, todo el mundo me viene con una milonga diferente, esto es una locura. Vale, no me cerraba nada. Y casi no sé ni cómo llegó a mí la Kabbalah, no sé.
sinceramente casi no sé. Lo que sí sé es que en una cuestión de 3 meses asumí un conocimiento como si me hubiese estudiado 3 años. Y eso me di cuenta cuando tenía un buen amigo, que él llevaba como 10 15 años estudiando Kabbalah y que me ayudaba a estudiar a mí. Y me dice, Ujú, pero vamos a ver, ¿tú cuántos años hace que estás estudiando? Y dice, ¿qué va? De 3 meses, no puede ser. Sí, claro, sí que puede ser porque es mi vida, yo sé lo que, yo te digo, no te lo digo por decirlo. Dice, no puede ser. Digo, bueno, digo, mira, para mí tampoco fue divertido, porque había momentos y esto porque es difícil explicarlo. Había momentos en que yo sentía que me entraba presión la información, ¿sabes? Es como que en determinado momento algo que no era yo decidía que esa información tenía que entrar en mí. Y entonces es como los Fórmula 1 cuando entran a boxes, que le meten no sé cuántos litros y ya está, ya llenaron el depósito. Y tú dices, madre mía. Y la gente, ah, qué bien, qué admirable. Sí, porque no te pasa a ti. Porque si tú eres ese depósito, vas a ver cómo te quedas. Entonces, claro, de pronto estaba, la entrada de esa información implicaba que yo también tenía que hacer revisiones, me obligaba a hacer revisiones brutales de lo que era mi vida y de mi posición ante las diferentes cosas, ¿no? Y me llevó a cambios en los que, y hoy lo conversaba con una amiga, digo, muchos cambios de esos no sabes ni por qué te suceden. Y sinceramente, si a mí me lo hubiesen dicho con antelación lo que me iba a pasar, casi que decía que no, gracias, mira, prefiero un viaje tranquilo, no el salto bungee, no, ¿sabes? No es para mí. Y bueno, es decir eso y te atan la cuerda, viene el creador, te ata vale, 30 metros para abajo, vale, a disfrutar, ¿sabes? Y bueno, fue una locura. Y con el tiempo, bueno, eso me fue llevando en una de las peores épocas de mi vida, sobre todo lo que más mm, tortura a las personas es la incertidumbre. ¿Vale? El ser ujú. humano le va muy mal lo de la incertidumbre, nos sienta fatal. ¿Vale? Y justamente la incertidumbre es el ABC del místico. La incertidumbre y la incomodidad son dos cosas en las que el místico llega un momento que no le afectan porque sabe que son herramientas. ¿Vale? Y yo estoy acostumbrado a incomodarme, por ejemplo, tú vienes y me dices, no, feo, no, malo. Bueno, entonces, eso claro, eso me incomoda, ¿no? Al principio me incomoda, después entiendo que eso es una herramienta para yo comprender una situación, ¿no? Como que, por ejemplo, lo que decimos de las personas en realidad son una proyección. Lo que yo veo de ti es una proyección. Tú no estás dentro de mi cabeza, yo no puedo saber cómo eres tú. Yo tengo una imagen de ti, tengo una fotocopia de ti. Entonces, Ujú. cuando tú vas entendiendo ese tipo de cosas, vas clarificando y vas, digamos, sabiendo utilizar las herramientas para tú poder, digamos, elevarte de esa situación. Así que bueno, más o menos un poco esa es mi historia. Bueno, vaya resumen nos has hecho, Joseph. He intentado lo mejor posible. Cómo se puede apreciar pues tu sensibilidad, tus trayectos, ¿no? Cómo ha ido esta montaña rusa también, como has comentado, que si igual si te lo hubieran presentado por delante primero la historia, eh, podemos incluso pedir que no, ¿no? Que no. Y me ha parecido muy curioso también esa sensación que has comentado de presión, ¿no? De llegar, de estar como asimilando de una forma casi forzada, se podría decir de alguna manera, como que me están empujando toda esta información, ¿no? Todo este conocimiento me está entrando ahí a presión, ¿no? Y la verdad es que luego podemos ver y apreciar en el contenido de tus libros esa luz que emana de ti, ¿no? Esa luz que tú puedes transmitir, que haces como estas reflexiones que nos estás compartiendo ahora, fruto también de tu búsqueda, de tu trayectoria por este camino que estamos comentando, ¿no? En diferentes corrientes y aflora, ¿no? En ti esas conclusiones, esas reflexiones que luego pones para mi gusto de una forma magistral, ¿no? En tus libros que tienen este equilibrio tan sutil de comunicar de una forma sencilla, sin un estilo pomposo ni académico que resulte ajeno o complicado para seguir. Al contrario, se hace una lectura que te va envolviendo y en la que te vas
meciendo, ¿no? Y entrando, te permites también volver a ti, reflexionarlo, como hablábamos al principio de la charla, fuera antes de grabar, que hay muchos párrafos en tu libro que necesitas una introspección, necesitas digerirlo, que hay mucho contenido, hay mucha profundidad, a pesar de ser, o además de ser un léxico asequible, un léxico que se hace ameno la lectura, pero a la vez va siendo consciente de, uy, esto, espera, esto tengo que, voy a parar un momento, que a ver, wow, esto que me está... Y me gusta mucho también cómo haces partícipe, ¿no? En este, bueno, aquí tenemos tus obras de momento, El Camino y El Espejo. Este es el primero, que estoy ahora en la segunda lectura. El segundo todavía no me he puesto a ello, lo adquirí hace un par de meses. Y la verdad es que en este primer libro podríamos decir que es como una guía, ¿no? Donde tú pones tu propia experiencia al alcance del lector. Como dices, en un parrafito hay que seleccionar, que comentaremos luego, es que te abren, ¿no? Es tu propia, es tu vivencia puesta ahí en carne viva, se podría decir, ¿no? Y eso también se percibe, como está ahí, tu propia vivencia con tu sufrimiento, con tus hallazgos, y es lo que comparten, ¿no? Desgranas, pues, la iluminación, bueno, hay temas aquí muy profundos y tú entras en ellos, permites al lector que se zambulla ahí contigo y hablando del deseo de la espiritualidad materialista, ¿no? También poder hacer en esta guía interior allanar un poquito el camino, ¿no? Pones al alcance de otros que estamos en búsqueda esa comunión, esa comunicación también que se da con tus textos, con la forma en la que lo compartes y bueno, me parece una maravilla, la verdad, tu obra a la hora de eso, de allanar, de poder comprender cómo otra persona está pasando o ha pasado por aquí, ¿no? Como por esta parada y me facilita, me pone en palabras y en conceptos su experiencia que yo puedo interpretar y ya puedo aclararme un poco más. Ostras, si yo voy por aquí ahora, ¿vale? Y ahora quiero avanzar, como tú decías, tampoco sin decir es por aquí, ¿no? Porque cada uno tiene que hacer su trayecto, su recorrido, pero me parece una maravilla la forma en cómo lo has puesto en el mundo, ¿no? Que facilita un montón, la verdad, a todos los que estamos ahí en la búsqueda. Bueno, me alegro muchísimo. Acá, no sería justo decir que tuve mucha ayuda porque, bueno, tuvo mi maestro a mi lado, bueno, ya hace varios años que ha desencarnado, pero estuvo a mi lado y hubo mucha ayuda, ¿sabes? Siempre que... Yo soy muy humilde en ese aspecto, ¿sabes? Ujú, Porque yo cuando intento enseñarle algo a alguien o mostrarle algo a alguien, eh, el primero que estoy aprendiendo soy yo. Hay una cosa que me sucede a mí, no sé si le sucede a todo el mundo. Tú me haces una pregunta, entonces yo comienzo a elaborar el tema, y a mitad de lo que estoy elaborando el tema, te empiezo a decir algo que yo, hasta que tú no me lo habías dicho, yo no lo sabía, ¿sabes? ujú. Se abre un canal que parece que conecto con un archivo general, ¿sabes? Y dice, ah, bueno, mira, solicitante de respuesta 24, ¡pum! Y digo, ostras, esto está muy bueno. Pero es como si lo estuviera diciendo otra persona. Digo, hola, espera, espera que voy a anotar esto antes que se me olvide. Pero me ha pasado, y a veces mi mujer también me pregunta, oye, cariño, mira, tengo dudas porque está el texto acá. Sí, tal y cual. Y de pronto digo, me mira y dice, ¿lo vas a escribir o no? Y yo, sí, espera. Porque de pronto viene eso a ti y no sé si es que recuperas una información o un ángel te lo susurra, no lo sé. Lo que te puedo decir es que la tarea de compartir es importante para mí porque sobre todo y ante todo el que aprendo soy yo. Entonces, bueno, yo le agradezco muchísimo a Dios, a mis maestros, que una persona como tú, que solo una persona haya sentido lo que sientes tú y te sientas, digamos, recompensado con esa lectura, bueno, ya para mí ya ha valido el esfuerzo, ¿vale? Porque una sola alma que tú toques, nos dicen nuestros maestros,
ya es un mérito para ti. Y bueno, y esa es la finalidad, ¿no? Porque Ujú. cuando yo, no recuerdo si lo digo en el libro, pero para el que no lo haya leído, una de las cosas, yo empecé a sentir una orden interior. Yo no quería escribir mi primer libro, no tenía ninguna gana de escribir mi primer Eso te libro. iba a Digo, preguntar, no, paso. porque tú Sí, comentas que tú no tenías intención de ponerte no, a no, ello, a no, porque escribir. además que a mí me gusta mucho escribir, y siempre he escrito, ¿no? Nunca lo pude hacer a nivel, digamos, como ahora, ¿no? Yo pensaba que iba a ser escritor de novelas, no escritor de temas místicos, ¿no? Y también me gusta la poesía, pero yo digo, no, no, vamos a ver, digo, para yo ser uno más, para que sea uno más en el estante de libros de autoayuda, entonces, no, no, paso, no. Además que soy muy orgulloso en ese aspecto, ¿no? Yo entiendo la espiritualidad de una forma muy, podríamos decir, severa, ¿no? Mario me dice que soy cañero, digo, sí, es mi naturaleza. Entonces, digo, yo a mí me gusta, en plan, la espiritualidad para mí es como entrenar para ir a la guerra, ¿sabes? ¿No? Requiere disciplina, requiere esfuerzo, compromiso y cosas, y no quedarte con abstracciones, ¿no? Cuando uno se queda con una abstracción, casi siempre es porque no ha entendido algo, ¿sabes? Tú tienes que ir a lo concreto, porque tú siempre vas a tener que concretar aquí dónde estás trabajando tú, en Malhut, en el reino, en el plano físico. No vas a trabajar en Keter. Ya hay otras fuerzas y otras entidades trabajando allí. Si tú estás aquí es porque el trabajo está aquí. Es ridículo que si yo estoy, no sé, trabajando en un gimnasio, pensar que podría estar haciendo, no sé, en una clínica ortopédica. Hombre, ¿dónde estás? ¿Estás en la clínica o estás en el gimnasio? No, estás en el gimnasio. Bueno, entonces, hombre, hacer lo que te toca, Ujú. ¿vale? Amigos, amigas, hay que ponerse en el asunto y hay que dejarse de tonterías, porque como bien dice en el Nuevo Testamento, ¿no? En Mateo 22, por sus frutos lo conoceréis. Y no hay frase más mística que esa, porque cuentos contamos todos, pero ¿por qué reconoces realmente a la luz? Por cuando se manifiesta en este plano. ¿Por qué reconocemos a Dios? Porque se manifiesta en este plano, porque me otorga la vida, porque te otorga la vida a ti, porque el universo podría ser horrible, sin embargo es maravilloso, porque cabe la posibilidad. Científicamente se pregunta por qué el universo es bonito, porque en realidad es bonito, porque estamos rodeados de belleza. Podría Ujú. ser esto espantoso, podría ser como cuando se imaginan los planetas de ciencia ficción, ¿no? Que vemos unas cosas que dicen, uy, madre mía, no quiero vivir aquí. Sin embargo, estamos encantados de vivir aquí. Entonces, nuestro plano manifestación es este. Entonces, a mí me interesa aportar siempre, dentro de la medida de lo posible, porque además que pienso que ya han habido grandes teóricos. Y si tú te pones a analizar, el 90% de la Kabbalah es todo teórica. Y lo que sucede, y yo respeto, porque muchos de esos maestros han formado parte de mis soportes y de lo que yo sé ahora, ¿no? Pero digo, claro, pero yo esto no se lo puedo vender a nadie, esto no se lo puedo dar a nadie. ¿Quién va a es que yo no lo compro. Comprar en el sentido figurado, ¿no? Es término coloquial, ¿no? Eh, porque la luz no se compra ni se vende, la luz se obtiene. Entonces pero yo si yo le tuviera que explicar esto a mi mejor amigo, digo, mira, y le doy todas estas herramientas, es como si yo le quiero enseñar a volar o le quiero enseñar a correr a alguien, le presento todos los análisis biomecánicos de cómo correr, lo voy a volver loco. Y muchas veces hacemos eso, ¿vale? Pensamos que la Kabbalah y la espiritualidad es una especie de elucubración intelectual muy elevada y muy sofisticada. No está mal eso. Tener un cerebro sofisticado es buena cosa. Algo de lo que parece que nos hemos olvidado en las redes, ¿no? Que bueno, parece que vamos en el camino contrario, que parece que intentamos volvernos cada vez más atontados. Pero tener tener un buen ordenador en casa está muy bien, ¿vale? Pero a ver para qué lo usas. Ujú. ¿Cuál es la finalidad que le vas a dar a eso? ¿Vas a dar esa finalidad para simplemente estar en el ordenador y maravillarte de lo complejo que es? ¿O lo vas a usar? ¿Y cómo puedo usarlo? ¿Cuál es el sentido? El sentido general de la vida, más allá de la corrección y la iluminación, que esos son los dos sentidos básicos. Más allá de eso, tú tienes que tener una sirve en tus elucubraciones.
¿Sabes a cuántos sabios, a cuántas personas con altísimo nivel de conocimiento en muchísimas ramas conozco? Y ves su vida y dices, yo no quiero esa vida para mí. Pobre hombre, pobre mujer. Ujú, Vale, entonces, la vida no pasa por eso, no pasa por el IQ, no pasa por el coeficiente intelectual. La vida pasa por nuestra capacidad ¿eh? De transformar eso que está de forma etérea, darle, amasarlo, ponerlo en el torno y decir, bueno, mira, tengo esto. Y tú lo miras y dices, vale, esto es el resultado de todo ese proceso. Y uno puede decir, pues vaya cacharro, vamos a hacer otro. Bueno, no pasa nada, ujú, haces otro, ¿entiendes? La ventaja que tenemos nosotros como seres humanos es que estamos en constante construcción. Somos un personaje inacabado. Entonces, lo bueno es que yo he muerto y nacido 1000 veces en esta vida. Bueno, 1000 igual es un poco exagerado, pero bueno, queda bonito decirlo, ¿no? Eh, He sido muchas personas. He sido el tipo superficial, el egoísta, el despreocupado, el desmelenado. He ujú. pasado por todas esas etapas. Y ese yo se fue transformando, y por eso la gente se equivoca mucho si se aferra a su yo, porque su yo es una cosa, es un producto, no es una esencia. Mi yo es el producto incluso del recuerdo. Si uno tiene la pérdida de memoria, uno recuerda quién es. Entonces, ¿qué pasa? Ya no es, sí es. Lo que pasa es que no tiene recuerdo de lo que es. Su yo físico no puede recordar quién es, pero él sigue siendo. Lo que sucede es que le falta conciencia. Ujú. ¿Vale? Entonces, depende de dónde tú pongas la conciencia, bueno, pues para allí vas a ir. Entonces, digamos, ya me extendí mucho. Este, No, no, el, está bien, está el- bien. el hecho de que cuando uno otorga una cosa, ¿vale? Que el otro lo reciba es una alegría tremenda. Fíjate cuántas palabras me podría haber ahorrado. Y en parte también con la explicación y con cómo lo expresabas, me venía la imagen esa de tuya, del niño preguntándose por el sentido de la vida, ¿no? Como luego en esta continua exploración y autoprueba, ¿no? Pruebo por aquí, aquí parece que sí, aquí parece que no, y ese continuo que es la vida, si vamos buscando pues vamos acercándonos. No, no es que tengamos una respuesta absoluta de decir, ya está, ya tengo la respuesta, pero sí que voy notando en mi interior como que se va formando, ¿no? Esa medio respuesta a mi gran pregunta que traigo, ¿no? Y pues bueno, si te parece, me he subrayado un par de citas de estos párrafos porque, bueno, los he dicho, hemos comentado por encima, pero igual el que nos esté viendo o escuchando dirá, bueno, pues no sé, dame un poquito ponme en contexto, ¿no? Dime algo concreto, como estamos diciendo ahora, de una muestra, ¿no? Del libro. Mira, por ejemplo, en el capítulo de la iluminación, es marcado aquí. Yo me atrevo a afirmar que la iluminación no es un asunto de agregar cosas, sino de liberarte de cosas. Esa es quizás la tragedia espiritual del ser humano, tenerlo todo y aún así sentirse despojado, como un pez que pide agua a gritos sin darse cuenta está rodeado por el océano. ¿No? Así estos son, como decía antes, párrafos que vas leyendo, ¿no? Bueno, que por supuesto, hay mucho más contenido, pero que te invitan a hacer una parada, ¿no? Vas llegando a unos puntos en el propio camino del libro que te piden interiorizar eh, lo que se está expresando ahí, ¿no? De una forma profunda. Y bueno, con unos conceptos elevados que, como decíamos antes, me parece que es una guía muy, muy fina, ¿no? Una guía muy sutil para acompañarnos en este camino de búsqueda. Y también, bueno, como no, como tú decías, ¿no? Esos momentos de crisis no todo es color de rosa ni es todo bonito. Nos encontramos con un momento también en el transcurso de la preparación de la elaboración del libro en el que te ves en un momento crítico, ¿no? En tu vida. Sí, sí, bueno, eso En fue que- cuando resulta que, bueno, que desarrollé un cáncer, afortunadamente un cáncer tratable, ¿vale? Pero bueno, pero de gracioso tiene muy poco.
Eh, y bueno, estuve ingresado unos 15 días, y afortunadamente el diagnóstico fue rápido, pero como era muy sutil, era un tema de la sangre. ¿No? Eh, yo me encontraba cada vez más débil y no sabía por qué, hasta que prácticamente mi sangre quedó convertida en agua. O sea, vamos, fatal aquello. Es una sensación horrible, es decir, no era doloroso, pero sí que me creaba, obviamente, una serie de trastornos muy importantes, no me permitía vivir, y lo descubrí de improviso, justamente yendo a dar uno de mis últimos cursos de artes marciales, que lo fui a dar a Valladolid. Me fui en coche hasta Valladolid con una amiga y el médico me llama, faltando 20 kilómetros para llegar a Valladolid: oye, que te tienes que venir porque tu analítica salió mala. Aquí está todo rojo, rojo, rojo. Que no fastidio. Me quedé igual el fin de semana y di el curso por compromiso, estando en el estado en el que estaba y con 45 grados de calor. Cuando terminé el curso, me tuve que sumergir en una bañera llena de hielo porque me subió a 39 la fiebre, y en la tarde iba a ir el lunes, pero ya en la tarde regresamos y ya el lunes ingresamos. Entonces, bueno, yo nunca había entrado a un hospital, nunca había sido ingresado, nunca había estado más de unas horas cuando me tenía un par de fracturas y eso, pero, y bueno, y la verdad que fue verdaderamente eh, desconcertante y aterrador, ¿no? Porque además que, bueno, recuerdo que cuando entré a la sala y que justamente estaba solo, y bueno, ya apagaban las luces, y en ese momento me acordé de mi maestro. Mi maestro murió de cáncer también, ¿no? Tuvo varios, creo que tuvo 2 cánceres, si mal no recuerdo. Eh, y le dije a mi maestro Johnny Salada, dije, bueno, ahora ya somos iguales, ¿sabes? Entonces, en el sentido de, bueno, que estaba compartiendo esa incertidumbre, y, bueno, todo el proceso previo al diagnóstico es muy angustiante, pero en determinado momento, y ahí me sucedió una cosa muy extraña, que esos 15 días, quizás algún día tendría que escribir sobre ello detenidamente. Siempre lo he mencionado y lo he puesto en plan anécdota. Pero es que es un proceso que yo creo que todavía no he tomado totalmente conciencia, porque entré en un estado de alegría casi eufórica, y tuve una serie de experiencias místicas en el hospital, que ahora no voy a referir, porque sería más complejo. Es decir, realmente visiones. Tenía, se me exacerbaron, digamos, mis capacidades de percepción. Por ejemplo, estaba hablando con una persona por teléfono y veía de qué color estaba vestida. Sí, eso me pasaba. No me atreví a volver a hacerlo, sobre todo, pero incluso, y si no estaba vestida de ese color, algo me decía de qué color tenía que estar vestida. O, por ejemplo, hablando con un amigo, él me estaba hablando de su hija y vi un determinado color. Digo, tu hija está enferma, ¿verdad? Y tiene que ver con la parte del aparato digestivo. En mi vida me ha pasado eso. No voy de curandero por ahí, ¿no? pero, Ujú. pero así como te lo digo. Y me dice, sí, sí, claro, tiene el mal este y tal y cual. Digo, "Jolín", digo, es que acabo de ver la enfermedad de tu hija. Te acabo de ver la estructura energética de la enfermedad de tu hija. Wow. Y que conste que yo soy una persona que apuesta por la ciencia, ¿no? No soy, es decir, entiendo que la espiritualidad es un factor importante en la salud, lo holístico es fundamental, la salud emocional, la salud intelectual, el ejercicio, todo lo demás, y que siempre hay que tratar de evitar recurrir a métodos invasivos, pero bueno, que yo creo que en un determinado momento Malhut manda. Cuando la cosa está instalada Malhut, y eso es una cosa que la gente tiene que entender con el tema de la enfermedad, que no se dejen engatusar fácilmente, yo no lo aconsejo, Ujú. con los conceptos espirituales de que hay un principio espiritual, que todo viene de arriba hacia abajo, ¿no? Todo lo que se manifiesta aquí es porque se gesta arriba, ¿no? En un plano superior, ¿no? Por ejemplo, hablando en términos cabalísticos, que en el plano de Briah, ¿no? El plano del pensamiento, de la creación, yo tengo un pensamiento que es incorrecto, ¿vale? Y eso se transforma en una emoción, ¿vale? Que entra en el plano de Yetzirah, que es el plano de la formación, donde todo se forma. Y eso después se transforma en una enfermedad, ¿vale? Eso es cierto.
Eso es cierto, incluso pueden haber elementos kármicos, etcétera. Pero lo que la gente no suele entender, y es el gran error de la medicina mística, es que una vez que las cosas están solidificadas en el plano del Malhut, es decir, en el punto más alejado de la divinidad, en el punto que está sometido a más rigor por la cantidad de leyes físicas que tenemos, por ejemplo, no podemos volar ni atravesar una pared, eso son limitaciones, que el alma no tiene, sin el cuerpo, el alma pasa tranquilamente a través de una pared, o no tiene un obstáculo físico, es otra densidad. Entonces tenemos que tener en cuenta que una vez que eso se ha solidificado ahí, es como, digamos, es como si yo estoy en un juicio y antes de que el juez pronuncie el veredicto, es fácil resolver la cosa. Cuando el juez presenta el veredicto, ya ahí que tienes que apelar, que no sé qué, que a ver si me reducen la pena y tal y cual. Entonces, tenemos que entender que hasta cierto punto nosotros podemos trabajar con la enfermedad a nivel espiritual para sanarla, pero que la ayuda en el plano físico, de eso no nos escapamos. Salvo, conozco casos milagrosos, que son casos muy cercanos que tú dices, wow, pero bueno, pero justamente son casos milagrosos. No son excepciones que confirman la regla. Entonces, mi mensaje es a todos nuestros amigos que os cuidéis y que todos los elementos que tengáis para encontrar la salud, que no le hagáis ascos, porque una de las cosas que yo aprendí en el hospital, cuando o sea, empezaba, ya me podía levantar y caminar, ¿no? Paseando con el cacharrito enchufado ahí al brazo, empecé a ver y digo, no hay nada más democrático que una bata de hospital. Bueno, ahí estamos todos iguales. Ahí no hay el coche que tengo, ni el piso que tengo, ahí queremos todos salir de ahí. ¿Vale? Entonces, mi consejo es retrasa lo mejor posible el llegar a esa situación, que todos en algún momento vamos a pasar por ella, no nos hagamos ilusiones. Eh, y si tenemos que estar ahí adentro, estar el menor tiempo posible. Entonces, colaborar con el sentido común. Obviamente que hay situaciones concretas y cosas específicas, pero hay que cuidarse. Hay que cuidar la salud desde el punto de vista físico, desde el punto de vista material. Yo, tristemente, conocí un caso de una señora que le habían dicho que una piedra se le habían traído de los extraterrestres y la señora dejó el tratamiento del cáncer y se aferró a esa piedra porque decía que ahí había una energía y la pobre señora falleció. ¿Vale? Ujú. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Entonces, para mí el tema de la enfermedad, que justamente me dieron el alta el día antes de mi cumpleaños, con lo cual, sí, y fueron las Una peores señal. 24 horas, porque si tenía fiebre o algo, tenía que volver. Y bueno, estaba aquí, ¿sabes? Tragaba saliva. Esas 24 horas fueron terribles. Yo creo que tuve un pico Ujú. de fiebre por los nervios. Entonces, fijaos que en un determinado momento, uno no saber si uno va a sobrevivir, ¿eh? Si uno va a tener un día más, si va a poder abrazar a sus hijos, si va a poder besar a su mujer, si va a poder abrazar a sus amigos, si va a poder salir a caminar. Eh, cuando yo me despertaba cada mañana en el hospital, y que me despertaba muy temprano, ¿no? Para hacerme los análisis, etcétera, eh, cogí la costumbre de mirar el amanecer, que siempre fui más de trasnochar, ¿no? Pero me levantaba al amanecer y realmente decía, un día más. Y después me puse a pensar, pero es que no necesito estar en un hospital y con un cáncer para entender que un día más hay que agradecerlo. Y de ahí, ¿no? El famoso Modéani, el yo agradezco de la tradición hebrea, que los cabalistas lo utilizamos, ¿no? Para mí, cada día que agradezco es realmente estoy agradeciendo un día. No es que dé por hecho, sí, gracias Dios mío por un día más. No. Ujú. Realmente yo sé que cada día que tienes es un veredicto que ha salido a tu favor. Entonces hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo lo mejor posible, ¿no? Lo mejor posible. Aprovecharlo, no hay que caer en la enfermedad esta, que hay una enfermedad psicológica que es el miedo a no aprovechar el tiempo y la gente se entra en una especie de paranoia, en la Ujú. cual quieren hacer mil cosas. No, sino aprovecharlo en el sentido de aprovecharlo para conectar con uno mismo y conectar con los demás. Y hacer feliz, a poderse sonreír. El otro día me desperté y le dije a mi mujer, hoy me pasó algo raro. Digo, ¿qué te pasó? Digo, de pronto siento que soy feliz, ¿sabes?
digo, me doy cuenta que estoy feliz, me doy cuenta que lo que voy a hacer a partir de ahora, desde que tomo el café hasta que me vaya a acostar en la cama, voy a estar feliz. Voy a tener problemas, digo, pero voy a estar conectado con lo que yo realmente quiero estar conectado, ¿no? Y eso es un regalo. Y entonces darte cuenta de que eso puedes no tenerlo, porque uno suele, engañado por el consumo, y eso uno suele sufrir porque no tiene ese coche último modelo, porque no tiene esa camisa de 200 euros, o porque, todas esas tonterías cuando tú estás, ¿vale? En una cama, sin saber cuál va a ser tu destino, te puedo asegurar que eso... Entonces sales totalmente liberado y yo puedo asegurar que fue eso. Yo no sabía cómo terminar el libro, lo terminé ahí en el hospital. No sabía cómo acabarlo. Digo, ¿cómo acabo esto? Entonces le dije, me iluminé, claro. Esto es lo que ha venido para que tú acabaras el libro y este es el resultado. ¿Vale? Pero además que me pasaron también cosas muy, muy curiosas porque me tocaron dos compañeros de dos compañeros de sala, ¿vale? Uno, un señor que estaba sufriendo mucho, y otro que tenía el mismo cáncer que yo, pero ya más grave, más intenso, ¿no? Más difícil tratamiento. Pues el primer hombre, que una persona que sufría mucho, tenía un mal humor tremendo, y resulta que yo simplemente me parecía que yo no hacía nada, ¿no? Pero el tipo, cuando se fue, me agradeció porque decía que se había sentido genial, pero yo no hice nada. Y el segundo, el último compañero que tuve, al hombre le dieron el alta y no sé, y literalmente esto es verdad, ¿eh? El tipo no aceptó el alta porque se quería quedar conmigo, porque decía que yo le levantaba el ánimo. Digo, pero tú estás loco, yo estoy deseando salir de aquí. Hombre, coge tu maleta y vete. Pues no, pues el hombre se quedó. Cosas extrañas. Las enfermeras me decían la alegría del ala. Yo, es que si yo hago retrospectiva, digo, yo estaba mal de la cabeza. Yo estaba alegre, estaba contento. Había algo o sea, tenía una fuerza totalmente inusitada. Fue realmente fue como un despertar, como un antes y un después, ¿no? Después vino otro proceso más profundo, ¿no? Iluminativo, más profundo, que ya fue el acabose, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Pero digamos que la cáscara más grande, las clipots, las, este, las cubiertas de la luz más grotescas fueron eliminadas, porque la gente muchas veces dice, o fantasea, ¿no? Bueno, yo he fantaseado, tuve muchas crisis de joven y de todo el mundo coquetea con la muerte, que se quiere morir, que se quiere matar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es porque uno lo dice, ¿no? Pero cuando el destino viene, porque claro, uno habla de la muerte, pero uno habla de la muerte que uno puede elegir. Es diferente cuando uno se encuentra a la muerte que viene el destino y dice, mira que hoy toca. Y tú dices, ay, no, por favor. Entonces, en ese momento me di cuenta que había sido bastante hipócrita a lo largo de mi vida, porque claro, mucho boquillabas, pero ahora que te toca de verdad, estás que, oh, no, Dios, dame un tiempito más. ¿Me Ujú. entiendes? Entonces, la muerte da mucha humildad, ¿vale? Y en realidad la muerte es un proceso en el que a mí me ha fascinado y que me ha llevado a comprender que lo importante no es cómo llegamos, sino cómo nos vamos. Esto es como las películas, ¿sabes? Lo importante no es cómo empieza, siempre lo importante es el final. Y nosotros estamos obsesionados y tenemos temor y queremos una vida inacabable, pero no se trata de eso, se trata de escribir bien nuestro guión, ¿sabes? De tener un buen final, que la canción termine, ¡flan! ¿Sabes? ¿No? Y tú dices, y la gente se levanta y aplaude, bueno, está bien, esto está bien finalizado. Bien, Ajá. se tenía que acabar, pero se acabó bien. Entonces nosotros tenemos que vivir de forma tal que no perdamos esa perspectiva. No torturarnos, porque es estúpido torturarse porque uno tarde o temprano va a morir. Bueno, es como, no sé, como yo me torturara porque se me ha caído el pelo. Es absurdo, ¿sabes? Ya está ahí, ya lo tienes que aceptar. ¿Vale? Entonces digo, bueno, lo fundamental es entender y agradecer la vida, porque una de las cosas que he aprendido y que yo trato de que cuando veo a las personas deprimidas y con algún tipo de crisis, ¿no? Intento aportar este, mi grano de arena diciéndole que lo que pasa es que tú tienes que entender que no tienes que dar por hecho lo que tienes. Todo lo que tienes es un regalo. Que estés respirando es un regalo. Que tus brazos y tus piernas estén conectadas a tu cuerpo es un regalo.
que tus sentidos estén medianamente bien, es un regalo. Que tu cerebro funcione, que puedas estar hablando, que puedas estar comiendo, cocinando, trabajando, lo que sea. Eso es un regalo, eso hay que entenderlo. Total. Qué bueno, Joseph. Cuánta sabiduría también y en base a toda tu experiencia, este momento crítico que hemos abordado, también que te agradezco que hayas compartido Es pues un placer, man. son momentos difíciles, ¿no? Y abrirte y comentarlos aquí tan personales. Y en parte de cosas que has comentado en esta última parte, pues justo iban a la siguiente nota, iban como de una forma muy suave conectadas, ¿no? Que es algo que no hemos preparado en absoluto. Y bueno, por enlazarlo, como tiene todo su sentido, ¿no? Y tiene toda su conexión. En el capítulo 9 que se titula Ser y luego Ser feliz, de, bueno, 28 capítulos que tiene tu libro, el primero, el Camino, aquí he subrayado. Es un hecho que nos pasamos la vida intentando hacer, obtener, poseer, aparentar, destacar, imitar, progresar, compartir, etcétera, etcétera. Usamos todos los verbos posibles. Sin embargo, parece que le tenemos alergia al verbo ser. ¿Qué clase de trastorno nos arrastra de forma compulsiva hacia una vida que se parece más a una imitación barata de la misma, a algo que por alguna razón la sustituye, pero que no es la vida en sí? Ahí haces también pues otra de tus píldoras, ¿no? Que nos dejas, que nos ofreces para hacer esa gran reflexión, como muchas veces estamos por lo que has comentado antes, ¿no? Preocupados con esto, con lo otro, bueno, que son también avatares de nuestro plano, ¿no? Pero Claro, por como nos supuesto. falta discriminar ¿no? Como la frase que leí hace poco que decía, tenemos muchos problemas hasta que no tenemos salud, entonces tenemos un problema, ¿no? Como, Sí, y sí, bueno, es esa, una gran es, verdad. Es una gran grandes verdad. reflexiones que también nos trae la vida, ¿no? Y esos momentos, como has dicho antes, ¿no? Como uno puede fantasear o juguetear un poco con la idea, con la fantasía, pero en el momento que se te presenta ya delante la posibilidad seriamente, igual ahí dices, uy, lo que has dicho, ¿no? No, un poquito más de tiempo, ¿no? Y bueno, es que la verdad podríamos estar, porque no hemos comentado aquí, pero también nos une el gusto por la música, la experiencia de tocar y también coincidimos en estilos musicales y en épocas también de la música, nos inspiran Sí, sí. y bueno, podríamos estar un buen ratito aquí conversando con mucho gusto, la verdad. Si te parece, voy a el último extracto, así que he señalado, tampoco por no estar aquí haciendo un análisis del libro, que tampoco corresponde, ni mucho menos, pero por dejar un poco de muestra para que en tus propias palabras la persona que nos vea o nos escuche pueda apreciar, ¿no? En tu estilo y pueda llegarle ese mensaje y, bueno, pueda despertar un interés, ¿no? En la última para comentar, dices. Por eso decidí que quien se enfrentase a estas páginas iba a sumergirse en las entrañas mismas de su autor. Cada página debería sentirse como un paseo entre mis pulmones, mi corazón, mis tripas, mis lágrimas, mis derrotas y mis aciertos. Esa es la biblioteca que pongo a disposición del lector. No tengo nada más honesto que dar, ni nada más auténtico. Parece, pues, como una muestra de la honestidad y la sinceridad que hay manifiesta aquí en tu obra, en este libro, en El Camino, que, como digo, no me cansaré de repetir y de hecho, bueno, hemos empezado un mini cursito aquí con unas personas interesadas de introducción a la Cábala. Me preguntaron y seguramente vamos a tomar tu libro de acompañamiento en el recorrido, en el camino, Bueno, para poder ir haciendo esa introspección, ¿no? Esa guía. Porque, bueno, está salpicada pues, de conceptos cabalísticos, también hay referencias a la filosofía oriental, también, pues todo parte de tu recorrido y de lo que está dentro, ¿no? De tu cuerpo de experiencias y que compartes aquí de una forma muy generosa. Y bueno, Joseph, la verdad es que ha sido un gusto el que estés con nosotros en este programa número 8.
compartir desde tus coordenadas de experiencia y vitalidad y lo que transmites con esa sabiduría y ese hacerlo de una forma sencilla, asequible, ¿no? A cualquiera que pueda conectar. Y no sé si quieres algo más, comentar alguna cosilla que se haya podido quedar por ahí en el tintero. Pues estaba pensando, cuando tú nombraste, el último párrafo que lo leíste fue como si hubiese viajado al pasado y confieso que me emocionó como si lo hubiese leído otra persona, porque realmente sentí como que algo se removía aquí, ¿sabes? Porque a veces yo soy una persona que escribo mucho y también que paso por muchas etapas y a veces viene alguien y te les recuerda, ¿no? Lo trato de no aferrarme mucho a esas etapas. A veces eso me induce a no valorar mucho algunas cosas que hago, ¿no? Quizás por esa costumbre de la falsa modestia que decíamos hoy. Pero cuando estábamos hablando del último párrafo que leíste, el problema que tenemos nosotros con el ser, y este era el mensaje que quería dejaros, ¿no? Lo que nosotros tenemos un gran problema porque tenemos un pensamiento carente. Nuestra sociedad está basada en la carencia. ¿Qué es lo más valioso? Aquello que escasea. Bueno, entonces nosotros estamos buscando siempre cosas que son escasas. Por lo tanto, el aire no nos parece importante, el agua no nos parece importante, los abrazos que nos dan sin que los pidamos no nos parecen importantes. La vida, la salud que ya la tienes, entre comillas, de hecho, ¿vale? Que no es tan así, ya lo sabemos, ¿eh? Eso es un acto de misericordia, eso es lo que entiende el místico es humilde y sabe que cada cosa que tenemos bonita en la vida es un acto de misericordia, porque si de pronto te ajustaran el karma con lo que tú hiciste en las otras vidas, no te tocaba ni, vamos, te tocaba ser un gusano, ¿entiendes? Este, yo recuerdo algunas de mis vidas pasadas y puedo aseguraros que me merecía más garrotazos que aplausos. Entonces, nosotros tenemos que, si queremos conectar con una vida abundante, y dejarnos de tontería de esto de que vamos a pensar en un Ferrari y nos va a aparecer en la puerta, porque eso no es abundancia, ¿vale? Abundancia es una persona que está satisfecha con lo que posee, con lo que tiene y con lo que es. ¿Eh? No que está siempre pidiendo cosas. Esa es una persona, rico es aquel que no necesita. ¿Mm? Entonces, si tú estudias la vida de cualquier persona rica, millonaria, multimillonaria, ¿qué le sucede a esa persona? Que no necesita cosas, no las necesita. ¿Mm? Ujú. Entonces, tenemos que dejar de ubicarnos en el plano de la carencia, tenemos que en conectarnos con la abundancia. ¿Qué es lo que tenemos? Tengo luz, tengo sol, tengo aire. ¡Wow! ¿Sabes? Y no es un premio consolación para perdedores o para personas con la cartera semivacía como un servidor, ¿no? Sino que es que realmente eso es una riqueza, porque de esa riqueza dependemos todos, del que tiene 5 millones de euros en el banco hasta el que no tiene nada. Todos vivimos bajo ese mismo paraguas de bondad. Entonces, cuando ese paraguas se cierra, ahí empiezan los problemas. Entonces, si queremos vivir en la abundancia, desconectémonos un poco de la carencia, porque si no, claro, siempre estamos mirando lo que no tenemos, siempre estamos buscando aquello que es difícil, siempre estamos buscando, y ahora con las redes es aún peor, porque parece que todo el mundo tiene que dar demostración de unos talentos maravillosos. El talento está sobrevaluado, ¿vale? La mayoría de las personas que han triunfado en este mundo no tenían talento, lo que hicieron fue trabajar. ¿Vale? Trabajar y trabajar. Sí, tenían un talento, pero ese talento lo trabajaron. Entonces, Ujú. seamos conscientes, seamos agradecidos. ¿Vale? Abramos el camino del agradecimiento, porque ese es el camino de la abundancia. Si yo agradezco cada cosa, yo me abro a la abundancia, entonces me conecto con ella. Cuando yo pienso en que lo importante en mi vida son las cosas que me faltan, las cosas de las que carezco, las cosas que son raras o, no sé, ese coche deportivo, lo que sea, si yo pienso así, si pienso que la vida es tener cosas que otros no tienen para destacar, ¿m? Entonces, ¿qué mensaje estoy enviando yo a las fuerzas del cielo? Que no necesito la carencia, yo opero de la carencia. ¿Y quiénes operan desde la carencia? Los animales. ¿Por qué los animales pelean por su territorio? Porque no saben que existe la abundancia. Uy, este trocito de terreno es mío, ¡faga! Voy y te ataco. Uy, no, voy a comer esa fruta porque esa fruta, yo no sé si mañana hay.
porque vive en la carencia, porque el animal no tiene la capacidad de percibir que mañana va a haber, o la estación que viene va a haber esa fruta, o van a Ujú. ver dentro de, o caminar unos metros y va a existir otro árbol o otro bichito para comerse o lo que sea. ¿eh? La naturaleza opera desde la carencia en los niveles más bajos de conciencia. Entonces, levantemos un poquito el nivel de conciencia, seamos abundantes. La persona abundante es una persona que está preocupada por dar, ¿sabes? Porque ya lo tiene. Solamente puede también decir, ¿no? Que si uno siente que uno es carente, tampoco que finja dar, ¿vale? Porque el que no tiene agua no puede dar. Entonces, si yo siento que no puedo dar, entonces es hora de empezar a llenar mi depósito. ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces, bueno, mi mensaje un poco para todos nuestros amigos y agradeciendo profundamente, bueno, tu amabilidad, el amor con el que me has tratado y la paciencia de nuestros espectadores. Ese era un poquito lo que yo quería dejaros con todo el amor y bueno, desearos todo lo mejor del mundo. Gracias, Josep. Dejaremos en la descripción también algún enlace a tus actividades también y a los libros para que quien esté interesado de conocerte un poquito más y ver cómo exportas tu conocimiento, tu sabiduría y pues muchas gracias, Josep, por acompañarnos hoy. Ha sido un verdadero placer. El agradecido soy yo. Shalom para todos. Shalom.